La gente de Visico y de Megafoto me prestaron el Visico 2 para chusmearlo, probarlo y testearlo un poquitito. Quédate que después de la intro te cuento qué hay dentro de esta cajita. ¡Chau! Bueno, bienvenidos una vez más a todos ustedes. Yo soy Lanfrey, pero eso ya lo sabían, si no, no estarían aquí. Les pido como siempre que activen la campanita para recibir todas las novedades de este canal. Y como siempre, no voy a dejar de mover las manos, aunque me cueste un montón tratar de no hacerlo. Bien, como les había dicho antes, la gente de Megafoto y de Visico me prestó el Visico 2. Es un flash portátil pequeño, recargable, a batería claramente, y que hace HSS y que tiene 200 watts de potencia. Vamos a abrir este pequeño estuche, que es lo primero con lo que nos encontramos cuando abrimos la caja. Vamos a abrirlo aquí. Bien, al abrir el estuche nos encontramos básicamente con su cable de cargador, su batería, una pequeña rótula para que ustedes puedan montarlo a un pie de iluminación para utilizar una sombrilla o cualquier otro modificador que pueda ser útil. Y lo que nos encontramos, que es una gran novedad en este tipo de embalajes y de packagings, por así decirlo, y de combo, ¿no? Vamos a tirar muchas palabras para describir la misma situación, es que nos encontramos que viene con un radio disparador. Este radio disparador es TTL, hace HSS, y la verdad que es una muy buena jugada de Visico, porque para comprar esta unidad de flash no vas a tener que comprar un radio para dispararla. La verdad que es un muy buen punto a favor de Visico. Entonces, tenemos una muy linda unidad de flash. Vamos a sacarla de su cajita. Es grande, se la ve sólida, se la ve robusta. Vamos a ponerle la batería. Calza, tiene su pequeña trabita para sacar y poner la batería. Y claramente cuando lo prendemos del costado tenemos un panel donde nos indica la potencia, el modo de trabajo, los grupos. Y realmente está bastante práctico y es bastante útil. Este flash a su vez también cuenta con una particularidad, que tiene una luz de modelado que es dimerizable, tiene ciertos niveles. Vamos a prenderla por acá y tenemos la luz de modelado, y fíjense cómo voy a ir prendiendo la intensidad de esta luz de modelado, y realmente es muy interesante tener esto, porque como ya vimos en el V5, la luz de modelado nos va a permitir ver a nosotros cómo se propaga la luz en nuestro sujeto u objeto que vayamos a fotografiar. La verdad que se la ve muy robusta, tiene un cabezal que es redondo, se aparta de la idea clásica de un flash de zapata donde el cabezal era cuadradito, así que realmente es una muy buena idea para eso. Yo la utilicé durante 2 sesiones en las cuales hice aproximadamente 500 disparos, y para que se den una idea, en esos 500 disparos trabajé en un F8 y un F5.6 y no gasté ni la mitad de la batería. Así que tiene una buena autonomía de batería, por lo cual también es súper útil en condiciones de trabajo en exteriores, sin no estar teniendo que cargar baterías a cada rato para poder utilizar esta unidad de flash. Una cosita que viene aparte también, que está muy buena, que ustedes la pueden utilizar, es que tiene un pequeño kit de accesorios. Vamos a abrirlo. En este pequeño kit de accesorios encontramos un domo, encontramos geles correctores, son muy útiles a veces para generar ciertas temperaturas de color. Encontramos las famosas chapaletas o barn doors, como se dice en inglés, una palabra súper rara y súper difícil de pronunciar, en donde las abrimos, controlamos el haz de luz y tenemos el difusor, y atrás, vamos a despegarlo, tenemos panal de abejas, todo por un sistema de encastre que es con imanes, lo cual es muy bueno y muy útil para utilizar. A su vez tiene algo que nunca lo vi, que es un snoot portátil. Vamos a ver ahí. Tenemos un snoot que es plástico, la verdad súper útil. Cuando yo lo vi por primera vez pensé que era de esos vasitos que uno usaba cuando era chiquito para tomar la merienda, pero no, es un snoot para controlar y dirigir más la luz hacia un punto. Como punto a favor también, este tipo de flashes lo que tiene es que te va a permitir trabajar HSS, por lo cual vas a poder disparar por una velocidad por encima de la velocidad de sincronización, lo cual es súper útil para poder controlar tu luz ambiente. ¿Cómo utilizamos estos flashes en modificadores? Para eso vas a tener que tener esta pequeña montura, que es un adaptador de montura Bowens, que por lo general se utiliza en los Speedlight, pero fíjense que este es el modelo número 2, el modelo que vende ahí Visico, donde si nosotros sacamos este pequeño zocalito, por así decirlo, el cabezal de nuestro flash, vamos a acomodar un poquitito aquí que tenemos un montón de cosas. El cabezal de nuestro flash, que es redondo, entra perfecto y no tenemos que forzar
el cabezal del flash, evitando que de esta manera se pueda romper y podamos tener inconvenientes. Bien, realmente es una unidad que me gustó utilizar, es bastante práctica, es bastante ágil. Tiene un reciclado que a full power durará 2 segundos aproximadamente. Esto es algo que les interesa mucho. De hecho, vamos a hacer un corte mágico y vamos a ir al estudio y vamos a probar el reciclado a full power en un modificador súper grande como es el Octavox de 1,5 m. Pero previo a eso y antes de despedirme y pasar al estudio, realmente una gran jugada que tiene Vicico es tener el radio incorporado ya en el paquete en el cual viene su Vicico 2. Así que sin más me voy a trasladar mágicamente al estudio y vamos a probar este pequeño flash en un gran modificador como el Octavox de 1,50 m. Nos vemos, chau. Bueno, muy bien, y ahora en el estudio vamos a probar cómo funciona este pequeño flash portátil en este gran modificador como es el Octavox de 150 centímetros. Vamos a poner una máxima potencia, o sea que el flash va a funcionar en 1 en 1. Nos dio un diafragma de F16, o sea súper cerrado y en un modificador súper grande. Y lo tenemos a Kevin atrás, que nos va a hacer las veces de modelo para testear cuán rápido recicla este pequeño flashecito portátil. Vamos sin más a hacer las fotos. Vamos a hacer además captura en pantalla para que ustedes puedan ver todo el resultado. Kevin, diversión. Empezamos. Fíjense cómo yo voy disparando sin cesar y van a ir saliendo, y por lo general esto tiene un reciclado de 2 segundos. Ahí Kevin presentó sus poses y sus caras que van a empezar a ir saliendo. ¿Verdad? Bien. Mírame la cara. Bien. Fíjense que en realidad suelo tener un reciclado de 2 segundos, y que centímetros es segundos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo a medida que van saliendo las fotos, promediamos... Bueno, muy bien, fíjense entonces que a medida que sacamos las fotos, promediamos un reciclado de 2 segundos por disparo. Realmente para un flashecito de estas características en máxima potencia es una muy pero muy buena función de reciclado. Cerramos hasta acá este testeo de este pequeño flashecito portátil de Vicico. Recuerden que hace HSS, recuerden que en el packaging viene con su radio incorporado, así que se van a olvidar de comprar un radio. Eso es un gran gol de Vicico para que no tengan que comprar un accesorio aparte para poder disparar este flashecito. Y me voy a despedir hasta el próximo video, que muy probablemente sea el año que viene. Les voy a mandar un gran saludo a todos de buen fin de año, un mejor y próspero año nuevo, y no nos olvidemos de dejar atrás este 2020 que ha sido pandémico y fatídico para todos. Nos vemos en el próximo video, que como siempre digo, no sé de qué será, si será de Photoshop, si será de retoques, si será de iluminación, si será de equipos, pero probablemente sea el año que viene. Nos vamos a poner de acuerdo con Kevin a la cuenta de 3 y nos vamos a despedir a la cuenta de 1, 2, 3.